Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Cuando la Real se presentó en el Vicente Calderón el 23 de enero del año 2000, inmerso en la lucha por la permanencia en Primera División, los focos apuntaban a Edgaras Jankauskas, el delantero lituano que debía servir de revulsivo a los de Javier Clemente para evitar el descenso. Y el nuevo atacante realista, luciendo el número 34 en su espalda, cumplió con creces, pero el gran protagonista del partido, aunque hubo muchos aspirantes a serlo tras los 90 minutos, acabó siendo un muchacho de la cantera que debutó también aquel día, Suaiz Gurruchaga. Clemente llegó al Calderón con un problema enorme en la defensa, con las bajas de Loren y Corino, y únicamente con Picabea y Mikel Antía para formar la línea defensiva. Pero el de Baracaldo, que dispuso una defensa de 5 con Fuentes como central, decidió que ese era el escenario perfecto para darle la alternativa a Gurruchaga y le colocó en el 11 titular para bailar además con la más fea, Jimmy Floyd Hasselbank. El delantero holandés llevaba 17 goles en los 20 partidos de liga que se habían disputado, y había anotado al menos uno en 14 de los últimos 17 encuentros en los que había estado sobre el césped. Fue un partido durísimo para el joven central realista de 20 años, que además vio cómo Hasselbank puso por delante al Atlético a los 18 minutos de juego con un contundente zapatazo ante el que Alberto no pudo responder. La Real, sin embargo, supo reaccionar y empató en el minuto 61 con un buen gol de Jankauskas, que al final sirvió para que la Real sacara un punto del Vicente Calderón, un punto vital en la lucha por la permanencia porque además suponía ganarle el Averás al Atlético. Para entonces ya se había empezado a escribir el destino de Gurruchaga en ese encuentro. Y es que nada más comenzar la segunda mitad, en una jugada en la que defensa y delantero reculaban con el juego detenido, Hasselbank lanzó un alevoso codazo al joven realista sin que Díaz Vega o sus ayudantes reaccionaran, aunque sí fue cazado por las cámaras de Canal Plus, que retransmitía el partido en directo. Gurruchaga aguantó estoicamente, no le respondió con la agresión que seguramente buscaba el delantero atlético, ni tampoco se tiró al suelo para que el colegiado se viera obligado a tomar la que habría sido la más justa de las decisiones, la expulsión del delantero. La verdad es que esa jugada no me la esperaba, porque era un lance del juego en el que estábamos hablando y de repente me soltó un codazo, pero no pasa nada. Por ser joven y tener tantas ganas, me calenté y recibí la tarjeta, que fue merecida, dijo el defensa Churiurdin. Efectivamente, lo que hizo Gurruchaga fue seguir los códigos del fútbol de la calle y aprovechar la siguiente jugada para tomarse cumplida revancha con una patada por detrás. Amarilla, lógicamente. Sin peligro, en el centro del campo, pero para marcar el terreno. Pero la cosa no iba a quedar ahí. Para Díaz Vega, claro, que dentro de un arbitraje malísimo y bastante perjudicial para la Real, decidió que una acción en la que no pasó nada supusiera la expulsión de Gurruchaga. Hugo Leal se adelantó el balón en la frontal del área con una pequeña vaselina para sortear al central realista, y chocó con él, aunque intentó quitarse. El chaval se llevó las manos a la cabeza en cuanto el colegiado pitó, seguramente pensando que Díaz Vega podía amonestarle por segunda vez. A pesar de que Sapinto protestó para intentar evitarlo, el colegiado asturiano ya llevaba las tarjetas en la mano. Segunda amarilla y roja. La Real se quedaba con 10. Las imágenes de televisión mostraron a un Gurruchaga que contuvo a duras penas las lágrimas, con las manos tapándose la cara. Fuentes se acercó a consolarle, y Juan Gómez lo hizo de una manera todavía más efusiva, dándole una palmada en el trasero mientras le dedicaba palabras de ánimo y, seguro, diciéndole el gran partido que había hecho en su debut. En la banda le esperaba para abrazarle López Ufarte, segundo de Clemente. Gurruchaga no ha hecho nada mal en su debut, ha hecho muy bien. El chaval tiene que mantener la cabeza alta, dijo Michael Robinson en la retransmisión en directo. Yo creo que hay falta, pero no creo que pueda hacer otra cosa Gurruchaga, dijo Carlos Martínez, poniendo de manifiesto la injusticia de esa segunda amarilla. Con solo 3 faltas en el partido, Díaz Vega había penalizado al joven jugador realista con una dureza tremenda. El propio Gurruchaga lo explicaba así. Reconozco que en algunas entradas estuve al límite, pero en esa acción que me costó la segunda tarjeta, a Leal ni le toqué, dijo. Díaz Vega dio así ventaja al Atlético, y la Real tuvo que pertrecharse todavía más en defensa para tratar de aguantar el resultado. Clemente retiró del campo a Sapinto y puso sobre el césped a Mikel Antía. El colegiado, no obstante, se empeñó en complicar el partido todavía más para el equipo Churiurdin, y en el minuto 84 expulsó a Picabea con roja directa. La Real tuvo que sobrevivir con 9 jugadores y lo hizo. El punto en el Calderón supo a gloria.
Pero la historia entre Gurruchaga y Hasselbaink no acabó ahí. En la Real no gustó mucho que un delantero ya experimentado tratara de cobrar ventaja ante un defensa novato con malas artes y denunció al holandés ante el comité de competición. Se ha mandado el vídeo porque entendemos que en esa jugada hay una agresión, un codazo con el balón lejos y puede ser de la misma naturaleza que otras que se han analizado antes, explicaba Andoni Iraola, jefe de Relaciones Externas de la Real. Ese precedente que mencionaba era la sanción de 5 partidos que se le puso a Kluivert por una agresión a Cota en el partido que el Barcelona jugó en Vallecas ante el Rayo, sanción que el comité decretó tras aceptar como prueba el vídeo de la jugada. El comité de competición debía decidir si la sanción era por desconsideración con un contrario, entre 1 y 3 partidos, o agresión, penada con entre 4 y 8, y finalmente optó por la primera vía y lo dejó en 2 partidos de suspensión. Gurruchaga, al igual que Picabea, fue sancionado con un partido por su expulsión, pero su gran presentación ante el Atlético le sirvió para ganarse la confianza de Clemente y disputar 16 partidos más con el primer equipo esa misma temporada, casi la mitad de los 37 que acabó jugando en la Real antes de marcharse al Rayo Vallecano. Su debut, desde luego, fue una buena historia que contar.